competencias, conocer y aplicar los conceptos de gestión de los diferentes recursos, reconociendo la importancia de estos conocimientos. Entonces, tenemos que primero tener en cuenta qué es el costo de producción, o sea, cuánto cuesta generar un bien o un servicio, ¿no? En este caso, generalmente en un hospital lo que hacemos son servicios, o sea, brindamos una atención, brindamos una operación, ¿no? O también podemos brindar u ofertar un bien, ¿no? En el caso de que tengamos que hacer una tomografía, se le entregamos al señor para que la lleve a que otro médico la pueda evaluar en otro sitio, entonces estamos entregándole ese bien, ¿no? Entonces, acá el costo de producción es el conjunto de las remuneraciones pagadas en el proceso de la producción de una mercadería, sea este un bien o un servicio, ¿no? Y para esto debemos tener un sistema de costos que va a registrar, interpretar, diferenciando las diferentes actividades, valga la redundancia, y elementos que llevan al desarrollo de un bien o un servicio, que llevan a la consecución, a la obtención de un bien o de un servicio. ¿Para qué hacemos costos, no? Para poder tasar la producción, es decir, para ponerle un precio, ¿no? A lo que cuesta una consulta de ginecología, de repente cuesta diferente a una consulta de pediatría o una consulta de urología. Cada consulta puede tener un costo diferente, ¿no? Otra cosa es que para estandarizar las consultas podamos tener una tarifa común, igual o similar para todas las consultas en un hospital, ¿no? Para no estar haciendo tanta diferencia, se pone el precio 50 soles por consulta para todas las especialidades, ¿no? Estos costos, además, nos van a servir de base para tener, como repito, unos costos estándar, o sea, un costo que para todos es lo mismo, ¿no? Para tener una base cierta que nos permita decir tanto cuesta esto y poder vender ese producto. No, o sea, no es que yo me antojo de cobrar 500 soles en la consulta o de cobrar 50 soles o 10 soles o 300, sino que yo tengo que tener un sustento para que lo que yo vaya cobrando me alcance para pagar lo que cuesta generar una consulta y si es una entidad con fines de lucro, tener un remanente que me permita lucrar. Pero si no soy con fines de lucro, simplemente permitir que el balance, que ustedes ya lo conocen, al final de año no nos dé un déficit ni un superávit, o sea, simplemente se mantenga igual, ¿no? Nos va además a proporcionar datos para hacer el presupuesto y hacer la planificación del ejercicio siguiente, es decir, del ejercicio del próximo año. También nos va a permitir ser herramienta para el análisis de si estamos brindando un servicio que podría ser más económico para llegar mejor a la población o si el servicio puede aumentarse un poquito que permita de repente, en algunos casos, poder exonerar a las personas que no tengan los recursos de algún pago para que podamos compensar con ese pequeño superávit la necesidad de aquellas personas que no tienen con qué pagar, ¿no? Si queremos tener algo de beneficencia, digamos, en nuestros actos. Entonces existe el sistema de costos directos. Este sistema es un sistema en el cual los costos van a variar con la producción. ¿Qué quiere decir? Que si yo atiendo más consultas, naturalmente los costos van a variar. Diferente es que atienda 10 consultas a que atienda 100 consultas, porque voy a tener que usar 100 bajalenguas, por ejemplo, en otorrinolaringología, y no solamente 10, porque quise atender a 100 pacientes y no a 10 por día, vamos a decir, ¿no? Entonces, estos sistemas nos hacen ver que los costos directos varían con la producción.
Luego vamos a ver algunos costos que no varían con la producción. Por ejemplo, la tarifa plana de Internet no varía, ¿no? Por más que se cuelguen 100 celulares o que se cuelguen solamente 10 máquinas, la tarifa va a ser la misma. De repente va a haber lentitud en la recepción, en el envío de mensajes, etcétera, pero igual va a ser la misma tarifa. Otros son gastos de operación, ¿no? Que es justamente, como ejemplo que les acabo de mencionar, que para yo poder realizar mis actividades tengo que tener gastos de operación, como por ejemplo el uso o el alquiler de la Internet, que si yo la consigo a tarifa plana, será lo mismo pagar siempre 15 soles, se use o no se use o se use mucho la Internet en mi establecimiento. Las actividades administrativas también constituyen gastos y algunas se clasifican como costos fijos o como costos variables, ¿no? Por ejemplo, las actividades administrativas de gastos fijos puede ser, por ejemplo, además de la Internet que ya hemos mencionado, puede ser que alquilemos un local, ¿no? De 50 ambientes, de los cuales para la parte administrativa estamos utilizando solamente 10 y los otros 40 son para consultorios externos, laboratorio, rayos X, sala de operaciones, etcétera. Pero el alquiler mensualmente, por decir, es $10,000. Entonces es un gasto fijo, ¿no? Pero variable será en este caso, por ejemplo, si se consume más o menos cantidad de energía eléctrica o más o menos cantidad de agua, ¿no? El consumo del agua y el consumo de la energía eléctrica van a generar un gasto variable, ¿no? Yo acá estoy englobando en el ejemplo la actividad asistencial y la actividad administrativa, pero solamente podemos hacer referencia a la parte administrativa o a la asistencial. Los servicios auxiliares y finales también pueden tener costos directos, ¿no? Los servicios auxiliares, como por ejemplo aquellos servicios de vigilancia, de alimentación, ¿no? Y los servicios finales, que son los servicios de consulta en emergencia, en consulta externa, en centro quirúrgico, ¿no? Tienen también costos que son directos, ¿no? Costos que van a aumentar o van a disminuir dependiendo de la producción que tengamos, del uso que le demos de los bienes o de los servicios que generemos. Los servicios finales tendrán además una valoración promedio, que es los costos promedios unitarios, ¿no? O sea, yo puedo decir que en promedio el área de administración en relación al departamento de cirugía cuesta, por decir, vamos a decir, al mes, 4,000 soles, similar o igual en promedio al área de ginecología o al área de pediatría, que cuestan en promedio lo mismo, ¿no? Porque hay que pagar al personal, hay que pagar la impresora, la fotocopiadora, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos servicios gastarán más, otros gastarán menos. Para esto es muy importante tener un control adecuado de las finanzas, como vimos la clase pasada, y hay que hacer un control del presupuesto, un control contable, control de los costos, ¿no? Como estamos viendo ahora, y también hay que hacer, por supuesto, auditorías que nos permitan ver que lo que estamos haciendo se ajusta al marco legal. El objetivo primordial de los costos es determinar el costo real de un producto con base en el cálculo y análisis detallado de cada uno de los elementos que intervienen en su fabricación o en la producción de este servicio, ¿no? Según Munch. Esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? ¿Para qué hacemos costos, no? Para determinar el costo real. A través de esto es posible no solo establecer el precio más adecuado del producto, sino también contar con datos acerca de las áreas que requieran mayor atención en cuanto a pérdidas, mermas
productos incosteables, etcétera, lo que le permite a la gerencia tomar decisiones más racionales, ¿no? Más pensadas y más oportunas, ¿no? Hay servicios que a veces suelen soportar la mayor cantidad de producción y de alguna manera, si queremos decirlo así, subsidiar algunos otros servicios que no producen de la misma manera, ¿no? Hay servicios, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El servicio X, para no herir susceptibilidades, es un servicio que tiene gran demanda en nuestro hospital, ¿no es cierto? Se atiende en 3 turnos y las consultas generan para pagar no solamente lo que gastamos o lo que requerimos o los costos de este servicio X, sino que además nos deja un superávit para pagar lo que se necesita en el servicio Y. En el servicio Y, donde si bien no hay mucha demanda, en la mañana y en la tarde estamos comprometidos con la población en brindar el servicio mañana y tarde. Entonces, si bien en la tarde no vienen muchos pacientes para el servicio Y, igual está el personal toda la tarde esperando que vengan y a veces solamente atiende 1 o 2 pacientes en vez de atender a 15, a 20, ¿no? Para poder sustentar su sueldo, ¿no? Esto se ve más que todo en las zonas donde se tiene que autogestionar y autosostener el servicio, como por ejemplo en los CLAS, ¿no? Donde generalmente se hace el contrato de un profesional pensando en que podemos requerir sus servicios para atender a la población de acuerdo a lo que consideramos que puede tener de necesidad la población en ese momento. Entonces, a veces se contrata solo en las tardes, o solo en las mañanas, o interdiario, o 2 veces por semana, etcétera, y se le paga de acuerdo a lo que se va produciendo, o si se hace un contrato, se le paga algo fijo, pero con la condición de que de repente al próximo mes, si no hay mayor demanda, se le rescinde el contrato, o si es que hay mayor demanda, podemos aumentar horas también. Entonces, los conceptos, algunos conceptos que debemos tener en cuenta acerca de los costos es, por ejemplo, que algunos costos fijos, como habíamos mencionado, la internet o el agua, si es que es así, porque a veces también hay tarifa básica, ¿no? O hay tarifa comercial. Entonces, esta tarifa ya no se va a incrementar, es la misma siempre, ¿no? O la tarifa de la electricidad también puede ser, ¿no? Pero dependiendo del rubro al cual se dedique la empresa, ¿no? ¿Por qué les digo esto? De una vez les voy a aclarar. El agua no podría ser un costo fijo si estamos hablando de una empresa, que no es el caso de nosotros, pero si hablamos de una empresa embotelladora de gaseosas que en el verano produce 3,000 gaseosas por mes, diferente al invierno que solo produce 2,500. Entonces, como el insumo principal para hacer la gaseosa es el agua, entonces ya no pasa a ser costo fijo, sino costo variable. Como lo son, por ejemplo, las vacunas en un establecimiento de salud, donde si yo quiero hacer una inmunización a una mayor cantidad de gente, mi costo va a variar, va a aumentar, porque tengo que comprar más vacunas, ¿no es cierto? Y si no quiero vacunar tantos, bajaré, pues, entonces las vacunas costarán menos en global, ¿no? O sea, no voy a gastar tanto dinero en vacunas porque solamente voy a gastar para 100 personas que voy a vacunar, no para 1,000, ¿no? Ahora alguien dirá, pero esto es otra cosa, que si yo compro 1,000 vacunas, de repente cada vacuna me sale más barata que si compro solo 100. Evidentemente eso también es así, pero eso es otro aspecto. Hay costos semivariables, como por ejemplo la supervisión, que eso ya depende de a quién contrato para supervisar y cómo quedamos, ¿no? Es solamente un ejemplo. Naturalmente, el promedio, ustedes saben, es el total entre las unidades producidas. Simplemente eso. El centro de costos es la unidad básica de organización con relación a la cual se recogen y acumulan los costos.
O sea, puede ser el consultorio de ginecología, el consultorio de endocrinología, ese es un centro de costos. Es una unidad básica de nuestra institución, de nuestro hospital, con relación a la cual se recogen todos los costos y se van sumando y se van acumulando. ¿Cómo se organiza el centro de costos? ¿No? Se pueden organizar como centros de costos finales, o sea, totalizamos todo al final, centros de costos administrativos cuando se refiere a esa área, o a los servicios intermedios, ¿no? Que son, por ejemplo, la radiología o el área de, digamos mejor, imagenología, el área de laboratorio, y también existen algunos costos y gastos que no tienen un departamento especializado, ¿no? Sino que están sirviendo a todo el hospital, como por ejemplo el área de nutrición, ¿no? Que es para todo, o el área de servicio social. Entonces aquí, ¿a quién vamos a imputar los costos, no? Entonces eso tiene que ver la causación, o sea, a qué lugar o qué área es la que genera, la que causa el que este costo aumente o disminuya. Entonces ahí es donde viene la imputación de los costos, que se llama la causación, y que tiene que hacer caja para determinar qué área va a gastar más o qué área gasta menos. Entonces ahí tenemos que poder analizar cuál área, cuál servicio, cuál departamento requiere más o menos presupuesto. Los costos también se pueden globalizar, ¿no? Y los costos administrativos, por ejemplo, se distribuyen a los servicios intermedios y a los servicios finales, porque los costos administrativos llegan a todas las áreas del hospital, ¿no? A todos los consultorios, a todos los servicios y a todas las áreas intermedias. El costo de los servicios intermedios también debe distribuirse a los servicios finales, ¿no? Aunque estrictamente no va a ser exacto, que son 100 radiografías que ha pedido pediatría y 100 que ha pedido ginecobstetricia y 100 medicina y 100 el otro servicio de cirugía, ¿no? Sino que se hace un promedio, no se hace una distribución, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis más preciso y no hacerlo de manera en promedio, entonces podemos simplemente distribuirlo y expresarlo separadamente para cada una de las unidades. Los totales entonces de cada centro final, o sea, de cada consultorio que corresponden a varios productos, se distribuyen entre los centros que éste abarca, ¿no? Eso se llama el costo final para cada servicio. Es dentro del marco de la globalización de los costos. Los costos y gastos no distribuidos se deben prorratear proporcionalmente al valor del presupuesto ejecutado por cada servicio y se suman a los mismos. Esto nos va a dar un total de todos los costos, o sea, el costo total de todos los centros. ¿No? Aquí podemos ver el ejemplo que nos brinda Malagón en relación, por ejemplo, a los servicios no departamentalizados como son la dirección, la seguridad, la docencia, la investigación, que generan servicios administrativos y servicios intermedios, ¿no? Como son el laboratorio, la farmacia, la ayuda diagnóstico, la resonancia, los potenciales evocados, la imagenología en general, la medicina nuclear, como servicios intermedios y los servicios administrativos, la dirección, servicios generales, compras, aseo, contabilidad, administración, economía, finanzas, lavandería, etcétera, van a generar que esto se tenga que distribuir entre todos los diferentes aspectos que brinda el hospital, ¿no? Como la medicina preventiva, la consulta médica, de externa, de urgencia, domiciliaria, la hospitalización, donde tenga que haber en psiquiatría, en ortopedia, pediatría, etcétera, o en cirugía general, ortopédica, pediátrica,
cardiológica, en otras especialidades, ¿no? Esto va a generar, junto con la medicina preventiva, de educación, de vacunación, de acción sanitaria, va a generar un número de actividades realizadas en el hospital que, junto con los costos finales, van a generar los costos totales promedios por unidad de servicio, ¿no? Esto dentro del esquema de la globalización de los costos. Entonces, algunos indicadores de los costos es, por ejemplo, el costo por paciente hospitalizado, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener a un paciente hospitalizado? ¿Cuánto cuesta en promedio el día de cada cama que tenemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, en promedio la toma de un hemograma, ¿no? Naturalmente, pensamos que se usan los mismos insumos para un hemograma de cualquier persona, pero sí se requiere muchas veces un poquito más de tiempo si se trata de tomarle la muestra de sangre a un niño, ¿no? Que no colabora, que llora, que tienen que venir 2 o 3 a agarrar al niño, convencerlo, una aguja más pequeña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede ir variando, pero estamos hablando de costos promedios. Este cuadro, que lo encontramos también en Malagón, nos habla sobre la distribución del valor de los costos de materiales, ¿no? Entonces, tenemos los materiales indirectos, los materiales directos, los centros de costos, ¿no? Pueden tener un código, el nombre, podemos poner 001, cirugía, 002, medicina, etcétera, ¿no? Y tenemos acá también al final de esta tabla el valor total, ¿no? En relación a los materiales directos, el valor total que utiliza el laboratorio, ortopedia, pediatría, etcétera, ¿no? Sumamos, ahí cae un subtotal, los materiales indirectos para la alimentación, ¿no? Los diferentes insumos que se utiliza para preparar la alimentación a los pacientes, la lavandería, el aseo, el material del escritorio, etcétera. Y todo eso va a dar otro subtotal que, sumados estos dos subtotales, nos van a dar un gran total aquí. Y de acuerdo a eso tenemos un valor de los costos de materiales. También podemos distribuir los gastos generales y los costos generales de manera que a cada servicio o área del hospital le corresponda, ¿no? Ponemos acá medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, neurología, etcétera. Consume, ¿no? En promedio tanta cantidad porque la dividimos, ¿no? De energía, el recibo lo dividimos entre las 10 áreas, el agua, el alcantarillado, el gas, el combustible, el teléfono, otras cosas, mantenimiento de equipos, de edificios, la papelera, publicaciones, etcétera, y acá otros, ¿no? Para que nos dé un total, ¿no? Con ese total tenemos ya una distribución de todo este valor en los diferentes áreas, servicios, por ejemplo, en oftalmología, tanto de energía eléctrica, tanto de agua, tanto de gas, tanto en combustibles. De repente el teléfono no tienen, bueno, pasamos a comunicaciones, tienen internet, eso sí, hay que considerar, y así sucesivamente se va precisando las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuvieran hasta ahí? Bien, es importante también recordar cómo es que a veces se pierde el dinero, y no es que nos guste ver que se pierda, sino simplemente que debemos estar más bien atentos a que no se pierda, a que no haya fraude, que no haya engaños que perjudiquen los intereses de la institución, ¿no? Entonces, una de las modalidades de fraude son las filtraciones económicas, ¿no? Que es una modalidad que se realiza continuamente y en cantidades no significativas que pueden pasar desapercibidas en los periodos cortos, ¿no? Pero que a largo plazo uno se da cuenta que era bastante dinero lo que se estaba perdiendo de esa manera. Entonces, las modalidades de fraude son, por ejemplo, la apropiación, ¿no? Cuando directamente agarran las cosas y se las llevan, ¿no? El mal uso de las tarjetas de crédito o de débito, el engaño en los inventarios, las declaraciones falsas, el cobro de comisiones en las compras, los descuentos no autorizados que se hacen
a los clientes y que, bueno, por ganar el cliente le descontamos la mitad, pero ese descuento no aparece porque tampoco aparece que el cliente había venido, ¿no? A hacerse atender. O sea, no aparece nada, todo queda en la persona que está recibiendo directamente el dinero. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos pueden hacer sospechar de que está ocurriendo alguna modalidad de fraude? Cuando la administración se torna autocrática, dictatorial, cuando hay un comportamiento inusual de las personas, ¿no? Empieza a quedarse hasta más tarde, viene temprano, los sábados, el domingo, nadie sabe, pide la llave, entra a medianoche, algo está pasando, ¿no? Cuando hay un estilo de vida costoso y suntuoso que no se justificaría por el sueldo que todos ganamos, ¿no? Cuando hay deseos de obtener resultados a cualquier costo, es decir, que de todas maneras quiero que compren ese aparato, ese equipo de ese proveedor, ¿no es cierto? O cuando se busca que simplemente se obedezca de manera incuestionable, ¿no? No se acepta ninguna sugerencia ni ningún comentario, simplemente se dice hay que hacer esto y punto, necesitamos comprar, alquilar, vender tal cosa y punto, y no acepto nada, ¿no? Pero no corresponde porque no tenemos esa necesidad. Sí, pero de todas maneras quiero que compremos 4 ecógrafos. Solo hay ambiente para 2. Sí, pero están en oferta, compremos los 4 nomás. Entonces, esos ecógrafos de repente van a caer en obsolescencia en algún momento antes de que cumplan su tiempo de vida útil, porque no se requiere más de 2, por uso compramos 4. Y esto sucede, por ejemplo, en las compras, ¿no? Cuando hay componendas, o sea, hay arreglos para que no se lleve a licitación alguna de estas compras. Cuando las licitaciones son manipuladas. Cuando se trabaja o se piden hacer trabajos para uso privado, no para el uso público de todas las personas o de la institución. Cuando hay un mal uso de las tarjetas de crédito o del crédito en sí, o un mal uso de las rebajas, ¿no? Cuando yo trato de aprovechar la rebaja que me la dan para yo obtener un beneficio, ¿no? Ahí puede haber un fraude. Entonces, esto se detecta cuando hay la compra en exceso sin razón, ¿no? De algo que no requerimos tanto. O cuando hay facturas que favorecen al vendedor, ¿no? Que de repente se ha arreglado para que el vendedor venda, pero que de alguna manera pueda brindarme una comisión, un porcentaje de lo que él está vendiendo. Cuando se encuentra una dirección sospechosa del vendedor, ¿no? Que vive en un lugar público, por ejemplo, es decir, que es un lugar falso. Cuando hay proveedores que no se conocen, que no sabemos quiénes son. O también cuando los inventarios empiezan a disminuirse, a perderse, ¿no? Cuando no se vigila periódicamente, cuando hay irresponsabilidad en la recepción de lo que se ha comprado, cuando se pesa o se mide de mala manera y se acepta 1 kilo cuando en realidad hay 950 gramos de grasa. Cuando hay mermas en el peso mayores de los estándares, ¿no? Hay algunas pérdidas que pueden considerarse cuando algunos productos podrían tener de repente alguna situación de pérdida de peso porque pierden humedad. Podríamos pensar que hasta cierto punto, ¿no? Pero en general no. O las pérdidas de fondos, ¿no? Cuando hay pérdidas en la misma caja o en el transporte, cuando hay diferencias en la conciliación entre el efectivo y los libros, ¿no? La auditoría descubre eso. Cuando los cheques no han sido consignados en el banco, cuando se manipulan las consignaciones, ¿no? Estos hechos nos llevan a que haya riesgos con la sistematización de la información, ¿no? Entonces, estos riesgos deben manejarse de tal manera que
no haya problemas en tener un conocimiento claro de lo que necesitamos saber, ¿no? Por ejemplo, concentración en la oficina de sistemas, ¿no? Siempre debe haber un control cruzado, ¿no? No solamente en sistemas, sino en cada área debe haber un cargo, ¿no? Un documento que hable de lo que se ha centralizado. Cuando no hay responsabilidad del departamento financiero, ¿no? Cuando no se responsabiliza, simplemente se le contrata, pero no, si no pasa nada, si no se pierde nada, o si se pierde, tú no tienes ningún problema, no hay que hacerle responsable, ¿no? Si se pierde, usted tiene que ser responsable de eso, usted tiene que llevar bien la cuenta. Imposibilidad para auditar debidamente, ¿no? Cuando hay ciertas protecciones o ciertas situaciones que hacen que la auditoría se vaya postergando cada semana, cada mes, etcétera, etcétera. Cuando hay desconocimiento entre los sistemas y la contabilidad. Entonces, ¿qué soluciones podemos implantar a los problemas de fraude, ¿no? Debemos cumplir la estrategia, o sea, cumplir el plan que se dijo. Prohibir que haya aceptación de regalos, identificar cuando hay un riesgo de que pueda algo perderse, tener una oficina de auditoría interna, tener un control en general, ¿no? De todas las cosas para evitar que alguna cuestión pueda suceder, ¿ya? Es muy importante entonces el control de los costos, muy importante porque implican dinero, implican manejo de el erario público y que no es nuestro, pues es público. Entonces hay que cuidarlo más que si fuera nuestro. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, aquí estamos indicando cuál es la bibliografía. Básicamente 2 libros, el de Malagón, que ustedes lo tienen, y el de Munch. Munch solamente en el sentido de las diapositivas que están mencionando a Munch, a esa autora, y de Malagón, bueno, sí hay que leer un poquito más los capítulos correspondientes. Si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, para poder aclarar o ampliar alguna cosa que se ha dicho, bienvenidos. Bien, no tenemos preguntas, pero de todas maneras, señor Álvaro Anselmo. Álvaro Anselmo. Presente, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, joven, que tuviera? Creo que estaba claro, doctor, sobre la financiación y todo eso. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya estamos dando por concluido esta parte de la teoría con el tema de costos. Quedamos, repito, aptos para el examen este jueves a las 9 de la noche, como de costumbre, en simultáneo para las 4 secciones, en silencio, respondiendo solamente lo que tenemos en nuestro conocimiento, ¿no? En nuestra cabeza, y con los micrófonos y las cámaras encendidas. Quiero también mencionar la oportunidad que tienen algunos compañeros que han tenido faltas, ¿no? Cada uno sabe qué compañeros, o sea, cada compañero, cada persona sabe si ha tenido alguna falta, alguna situación que no haya podido cumplir durante las prácticas, ¿no? Para que puedan realizar un trabajo práctico acerca de costos, ¿no? Y con ese trabajo que me lo presenten ahora durante esta semana, podamos considerarle y para también subsanar la nota esa que el día que no han asistido, ¿no? De repente han tenido un poco baja la nota, ¿ya? Entonces, invito a los alumnos que deseen subir un poco su nota, sobre todo a los que no han asistido alguna vez o 2 veces en la práctica conmigo, puedan recuperar de alguna manera el trabajo acerca de costos, ¿no? Y el trabajo es muy sencillo. De una vez se lo digo, el trabajo es averiguar cuánto cuesta, o sea, cuál es el costo de una consulta especializada en la especialidad que ustedes quieran, ¿no? Si su tío es ginecólogo, le pueden preguntar; si su enamorado es psiquiatra, le pueden preguntar; si tienen su papá, su hermano, alguien
que les pueda decir cuánto cuesta la consulta, ¿no? Y de ahí podamos tener una idea más o menos práctica sobre cuánto cuesta y cuánto están cobrando los especialistas en esa parte, ¿no? De costos de una consulta, que es algo sencillo. Antiguamente pedíamos también de una cirugía, no de una atención de emergencia, algo más complicado, pero como ahora no podemos ir todavía, y espero que el próximo semestre ya podamos ir al hospital, entonces más fácil es preguntar cuánto cuesta una consulta a algún familiar cercano, algún amigo que tengamos, ¿ya? Entonces eso lo dejo a criterio de cualquiera de los compañeros que deseen para que puedan levantar un poquito su nota práctica, que en general está bien, pero quizá pueda estar un poco mejor. Aquellos compañeros que han hecho prácticas conmigo, los grupos del 1 al 6. Bien, si no hay preguntas, entonces ya nos despedimos hasta el día jueves. En cuanto